Dice la leyenda que Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, habría fundado la ciudad de Alba Longa, sobre la orilla del río Tíber. Sobre esta ciudad latina reinaron muchos de sus descendientes hasta llegar a Númitor y a su vez a su hermano Amuleo. Este destronó a Númitor y, para que no pudiese tener descendencia que le disputase el trono, condenó a su hija Rea Silvia a ser sacerdotisa de la diosa Vesta para que permaneciese virgen. A pesar de ello, Marte, el dios de la guerra, engendró en Silvia a los mellizos Rómulo y Remo. Cuando estos nacieron, y para salvarlos, fueron arrojados al río Tíber dentro de una canasta que encalló en la zona de las 7 colinas situadas cerca de la desembocadura del río Tíber en el mar. Una loba llamada Luperca se acercó a beber y les recogió y amamantó en su guardia del monte Palantino hasta que finalmente les encontró y rescató un pastor cuya mujer los crió. Ya de adultos, los mellizos repusieron a Númitor en el trono de Alba Longa y fundaron, como la colonia de esta, una ciudad en la ribera derecha del río Tíber, en el lugar donde habían sido amamantados por la loba para ser sus reyes. Se dice que la loba que amamantó a Rómulo y Remo fue su madre adoptiva humana. El término loba en latín significa lupa, que también era utilizado en sentidos despectivos para las prostitutas de la época. La leyenda nos cuenta cómo Rómulo mató a Remo cerca de la desembocadura del río Tíber. Había 7 colinas: los montes Aventino, Celio, Capitolio, Esquilino, Palantino, Quirinal y Viminal. Rómulo y Remo discutieron sobre el lugar en el que fundar la ciudad y decidieron consultar el vuelo de las aves a la manera estruca. Rómulo vio 12 buitres volando sobre el Palantino y Remo solo divisó 6 en otras de las colinas. Entonces Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con un arado en lo alto del monte Palantino y juró que mataría a quien osase traspasarlo. Remo le desobedeció y cruzó con desprecio la línea, por lo que su hermano le mató y quedó como el único y primer rey de Roma. Este hecho había ocurrido en el año 754 a.C., según la versión de la historia oficial de la antigua Roma. Mi nombre es Rómulo. Junto con mi hermano Remo nacimos el 24 de marzo de 771 a.C. Nuestra madre Rea Silvia, cuando nacimos, nos dejó en el río Tíber, donde fuimos encontrados por Faustulo, que nos crió en secreto. Al llegar a la edad adulta, decidimos hacer justicia por nuestro abuelo Númitor, matando a su hermano que lo había derrocado del reino. Nosotros también quisimos gobernar, pero no quisimos derrocar a nuestro abuelo Númitor. Entonces partimos de la ciudad de Alba Longa hacia el río Tíber, donde fuimos encontrados por el pastor. Yo quería fundar Roma en el monte Palatino, mientras que mi hermano quería fundar Roma en el monte Aventino. Luego de varias peleas y disputas sobre el territorio, terminé matando a mi hermano y fundando así oficialmente Roma el 21 de abril de 753 a.C. Luego de 38 años de gobierno y a la edad de 54 años, en el año 716 a.C., el 6 o 7 de julio, desaparecí de todos los presentes en el curso de una fuegosa tormenta, aunque también se rumorea de que fui matado por los propios senadores. Los romanos me elevarían a deidad con el nombre de Quirino y me construyeron un templo en el monte Quirino. Yo soy Numa Pompilio, segundo rey de Roma, cuñado de Rómulo. Reiné entre los años 714 al 671 a.C. Durante mi reinado organicé una corporación de artesanos, donde instituí 8 clases.
tintoreros, zapateros, flautistas, orífices, orfebres, broncistas y flautistas. Realiza algunas modificaciones al calendario romano, agregando los meses de enero y febrero, quedando así 12 meses y 365 días. También mandé construir el templo al dios Jano al pie del monte Angileto. Durante mi reinado fui un rey bondadoso, piadoso y muy sabio. Me sustituyó en el poder Tulio Hostilio. Me llamo Tulio Hostilio. Mi reinado fue de 670 al 638 a.C. Soy el tercer rey de Roma y duré 32 años en el poder. Soy latino y un hombre entrado en años cuando accedí al poder. Como habían contado, soy un personaje oscuro en la historia de Roma. Se sabe que soy muy guerrero, tanto o más que el propio fundador Rómulo. Extendí la ciudad de Roma hasta el monte Celio tras la destrucción del Álaba, conversión de los ciudadanos albanos en ciudadanos romanos de pleno derecho. Le declaré la guerra al Alba Longa, Ibenas, Veyes y el Sabines, de forma que Roma obtuvo así nuevos territorios y mayor poder. Cuenta la leyenda que descuidé el culto de los dioses, hasta que hacia el final de mi reinado me enfermé y me convertí en un supersticioso. Sin embargo, cuando pedí ayuda a Júpiter, este respondió con un rayo que quemó y me dejó muerto en mi casa, y así fue cuando terminó mi reinado. Mi nombre es Anco Marcio, apodado el Constructor. Fui elegido por el pueblo y confirmado por el Senado en el año 113 de Roma. Fui sobrino de Numa, por lo tanto pertenezco al pueblo sabino. Realicé varias obras como la ampliación de los límites de Roma y fui un general muy victorioso. Vencí a varios pueblos de la Italia central, tales como los bellos, los latinos y los sabinos, entre otros. Construí varios templos, uno dedicado a Júpiter, el puente Suplicio, situado en el Tíber, también un acueducto llamado Aqua Marcia, una cárcel y el puerto Ostia, que nos dio participación en el comercio con Sicilia y Cartago. Impulsé el culto a divinidades romanas. Tras 24 años de reinado, fallecí en Roma. Fui sustituido por Lucio Tarquino Prisco. Yo soy Lucio Tarquinio Prisco, también conocido como Tarquinio el Viejo. Fui el quinto rey en gobernar la antigua Roma y el primero de origen etrusco. Serví lealmente al anterior rey Anco Marcio y tras su muerte me nombró como su sucesor al adoptarme como su hijo. Fui uno de los grandes reformadores de las estrategias militares romanas. Amplié el ejército, llegando a tener así un total de 6.000 infantes y 600 jinetes. También introduje los símbolos militares y los cargos civiles. Durante mi reinado logré librar varias guerras victoriosas entre sabinos y etruscos. También doblé el tamaño de Roma al haber conquistado varios pueblos y obtuve grandes tesoros para la ciudad. Utilicé el gran botín obtenido para la construcción de grandes monumentos romanos, entre ellos una de mis más grandes obras que fue la construcción del gran sistema de alcantarillado llamado Cloaca Máxima. También la construcción del Foro Romano y la creación de los Juegos Romanos. Otra de mis más grandes obras fue la construcción del Circo Máximo, que es el lugar en donde se albergan las carreras de caballo. Finalmente, mi reinado culmina en el año 579 a.C., después de 38 años de haber gobernado tras ser asesinado por los hijos de mi antecesor Anco Marcio. Yo me llamo Servio Tulio, fui apodado el Constituyente, fui el sexto rey de Roma y sucesor de Tarquinio Prisco. Soy hijo de Ocrisia, una esclava capturada por los romanos tras la toma de la ciudad latina de Cornículo, y fui criado en el Palacio Real. Me gané los favores de Tarquinio Prisco y ya adulto comencé a asumir cargos de responsabilidad en el gobierno. Gracias al apoyo que recibí de su tío Tanaquil,
le sucedía en el trono cuando este fue asesinado. Me recuerdan como uno de los reyes más admirados de Roma, hasta el punto de ser considerado casi como un segundo fundador y el auténtico creador del concepto de ciudadanía romana. Con la introducción del censo, la reforma del ejército y la ampliación de los límites de la ciudad, en la época clásica se me atribuyó la construcción de las murallas de Roma, los llamados muros sedianos. No conozco con certeza mi fecha de nacimiento. Mi reinado fue desde el 578 a.C. hasta el 534 a.C. Tuve 44 años de reinado hasta que fui asesinado por mi propia hija Julia, en complicidad con mi yerno Tarquinio el Soberbio, que ocupó mi lugar en el trono. Yo, Tarquinio el Soberbio, nací en el 534 a.C. y morí en el 509. Mis padres fueron Tarquinio Prisco y Tanai. Contraje matrimonio con Tulia la Mayor. Ascendí al trono cuando asesiné a mi suegro Servio Tulio y llevé a Roma a una gran expansión territorial. Conquisté la ciudad latina de Tusculum, donde casé a mi hija Tulia con su líder Octavio Mamilio. Conquisté además la ciudad de Pomesia y de Gabios. Colonicé las ciudades de Cixea y de Signia. Construí el templo de Júpiter y, pese a mis logros militares, fui destronado cuando mi hijo Sexto Tarquinio violara a la patricia Lucrecia, quien terminó suicidándose. Estos fueron los 7 reyes de Roma. Más adelante les estaré comentando acerca de lo que fue la República Romana. La República Romana tiene inicio en el año 509 a.C., con la expulsión del último y séptimo monarca de Roma, Tarquinio el Soberbio. Tarquinio el Soberbio había sido expulsado de Roma debido a que su hijo cometió una fechoría, había violado a Lucrecia. En ese mismo año ocurrirían una serie de acontecimientos que marcarían la historia de Roma. Roma fue tomado por el ejército de Porcena. Se firmó el tratado entre Roma y Cartago. Se inauguró el templo en honor a Júpiter. Parecieran ser muchos acontecimientos para tan poco tiempo, pero lo único que se tiene con certeza es la inauguración del templo en honor a Júpiter. Para el siglo V, la República Romana se había consolidado en el centro de Italia. Para mediados del siglo IV y el siglo III, se había impuesto como potencia dominante, sometiendo y dominando a los demás pueblos. Para la segunda mitad del siglo III, se proyectó al exterior, conquistando parte de la polis griega, habiendo ganado más territorio, ya que derrotó a Cartago y a Macedonia. Para el siglo II ocurrió una crisis, debido a que la República Romana solo estaba acostumbrado a dominar a los romanos y no preparado para contemplar a un imperio tan grande. En el siglo I ocurrió una crisis política, debido a que la aristocracia y la magistratura tenían diferencia. Eso causó 3 grandes guerras que terminarían destruyendo la República Romana y dando inicio al Imperio Romano. Que a finales de la República me destaqué como el militar y político más importante de la historia romana. Yo soy Julio César, y mi acceso al poder marcó la transición entre la República y el Imperio. Y aunque nunca me proclamé emperador, puse las bases del poder casi absoluto. Nací en julio del año 100 a.C. Pasé una juventud disipada, en la que empecé muy pronto a acercarme al Partido Político Popular, el cual me unía a una relación familiar con Cayo Mario, donde me gané el apoyo de la plebe, subvencionando fiestas y obras públicas, donde fui acrecentando mi prestigio en los diferentes cargos que ocupé, siendo cuestor en el año 69 a.C., así como también edil en el año 65 a.C., gran pontífice
en el año 63 a.C., pretor en el año 62 y finalmente propretor de la Hispania ulterior en el año 61 al 60 a.C. De regreso a Roma conseguí un gran éxito político al reconciliar a los dos líderes rivales, Craso y Pompeyo, a los que uní a ambos mediante un acuerdo privado para repartirse el poder formando un triunvirato y así oponerme a los optimates que dominaban el Senado en el año 60 a.C. Que al año siguiente fui elegido cónsul, 59 a.C., y las medidas que adopté vinieron a acrecentar mi popularidad, repartiendo lotes de tierra a veteranos y parados. Aumenté los controles sobre los gobernantes provinciales y di publicidad a las discusiones del Senado. Pero mi ambición política fue más allá, buscando la base para obtener un poder personal absoluto. La rivalidad entre Pompeyo y yo no encontró freno una vez muerta mi hija Julia, que había contraído matrimonio con Pompeyo en el año 54 a.C. Inició una guerra civil de 3 años, en el 49 al 46 a.C., en la que resulté victorioso conquistando primero Roma e Italia. Luego invadí Hispania y finalmente me dirigí a Oriente, en donde se había refugiado Pompeyo para perseguirme, donde llegué a Egipto y aproveché para intervenir en una disputa sucesoria de la familia faraónica, tomando partido en favor de Cleopatra en la guerra de Alejandría del año 48 al 47 a.C. Después de asesinado Pompeyo en Egipto, proseguí la lucha contra mis partidarios, donde primero vencí al rey del Ponto en la batalla de Sela en el año 47 a.C., donde definí mi sentencia, donde luego derroté a los últimos pompeyistas que se resistieron en África, en la batalla de Tapso en el año 46 a.C., y a los propios hijos de Pompeyo en Hispania en la batalla de Munda, muy cerca de Córdoba en el año 45 a.C. Siendo vencedor en esta larga guerra civil, logré el silencio de los descontentos, repartiendo dádivas y recompensas durante las celebraciones que organicé en Roma justamente por mi victoria. Morí en la misma ciudad en el año 44 a.C., asesinado a manos de varios hombres del Senado. Fue así que con mi muerte surgió el nuevo Estado romano, denominado el Imperio, en el año 29 a.C. y finalizó en el año 476 a.C.